junto a Piedad Vergara y Aldo Schiapacase. Aldo, ¿viste la publicidad de Falabella para el Día de la Madre? Estos días, además, donde el comercio explota con promociones, publicidades que apelan a lo emotivo, al rol de la mamá en la vida de cada uno de nosotros. ¿Alcanzaste a ver la de Falabella? No alcancé a verla, fíjate, pero he seguido con fruición la polémica que ha generado en redes sociales. Sí, porque comenzó un debate interesante en redes sociales, comentarios también bien fuertes con respecto a una campaña de Falabella por el Día de la Madre que incluyó a una modelo afrodescendiente con rasgos quizás podríamos decir más caribeños, mestiza, lo que generó muchos comentarios xenófobos que evidenciaron también un fuerte racismo en las personas que estaban comentando esta publicación de la multitienda, que además recordemos es una multitienda transnacional, no tiene solo presencia aquí en Chile. Entonces generó harto ruido eso y nos hace cuestionarnos, claro, por qué llegamos a esto y cómo la publicidad también puede influir en ese tipo de conductas o de situaciones. Y para hablar de eso estamos con Gabriel Jefferies. ¿Lo dije bien? Sí, Jefferies. Lo dije bien. Publicista y académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales. Bienvenido, Gabriel. Hola, Piedad, mucho gusto. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Tu primera impresión con respecto a esta campaña. Yo la estaba buscando recién y efectivamente es curioso porque aparece efectivamente esta mujer con su hija en el rol de madre, pero también aparecen imágenes de mujeres muy rubias, de tez completamente blanca, donde al parecer nadie comentó nada. No sé si esas mujeres también representan a la mujer chilena. Sí, yo creo que más que representar a la mujer chilena, lo que se busca es representación de la mujer en general. Claro, ¿no? claro. Específicamente de una etnia en particular. Y creo que eso es lo interesante y lo entretenido de esta campaña, que dicho sea de paso, desde un lado del branding, que es un poco de los temas que yo me encargo tanto en la publicidad como en la agencia Zelly, en la que estoy a cargo de la estrategia, digo, la hicieron muy bien, porque es la única campaña de la que se está hablando esta semana. En términos de publicidad. En términos publicitarios, de recordación, de lo único que estamos hablando, inclusive acá están ganando publicidad. Entonces, check por ese lado. Y sí, yo creo que es interesante desde el punto de vista de los comentarios que generó, ¿no? De lo disruptivo que le resultó a las personas esta imagen, porque esto es como un poco el canario en la mina de carbón, ¿no? Finalmente es una señal de alarma de algo que está pasando y de lo cual hay que hacerse cargo también, porque a la gente le están pasando cosas. Gabriel, pero cuando hablamos de publicidad, ¿hablamos de vernos representados, reflejados cabalmente o, como se suele decir, lo que aspiramos ser, lo que queremos ser? Porque la publicidad en Chile ha abusado también del estereotipo del rubio de ojos claros, ¿no? Correcto, sí, históricamente siempre se habla de la aspiracionalidad, ¿no? El grupo de referencia, es decir, de lo que yo quisiera lograr, ¿no? Consumiendo tal o cual marca o tal producto, y esto ha hecho gala históricamente al retail y bueno, y diversas categorías. Y está bien, porque en definitiva la gente busca eso en alguna medida. Pero también hay veces que son grupos de pertenencia y otras veces también mostrar cosas que están pasando, porque no solamente tiene que ver con quién soy o quién quiero ser, sino también con cosas que están cambiando. O sea, justamente es curioso que este programa se llame ADN País y podamos hablar también de cuál es el ADN de los chilenos. Me parece interesante también los comentarios que se leyeron en esa publicación, de mujeres incluso criticando la imagen o cómo se veía esta campaña, señalando que claro, que no representan a la mujer chilena, pero ahí es donde llama la atención lo que decía Aldo recién, el tema de, bueno, estamos acostumbrados a publicidad donde aparecen mujeres, claro, de tez muy clara, de pelo muy rubio, que podríamos decir, además Chile hoy en día es un país muy, muy diverso, pero podríamos decir no representa quizás a la mujer chilena como tal. Entonces eso también nos muestra algo que la publicidad quizás está evidenciando, esta publicidad en particular está evidenciando en este caso, o sea, incorporar a una mujer distinta a la que estábamos, por así decirlo, acostumbrados a ver en publicidad. Sí, yo creo que lo que queda en evidencia acá es por qué nos provoca tanta disrupción esta imagen, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesitamos hablar como país de que este tipo de imágenes nos generen tanto escándalo o de lo cual tengamos que hablar, ¿no? Porque ahí hay cosas que en definitiva ponen en manifiesto lo que realmente estamos pensando, sintiendo, claro, ¿no? Por eso hablo del canario en la mina de carbón, ¿no? Es lo primero que salta como una alarma. Por lo demás, hay que entender que Falabella es una compañía transnacional, es decir,
es de origen chileno, pero está presente en diversos países, con lo cual también necesita lograr una representatividad no ciertamente de un grupo étnico en particular, sino de diversos grupos. Y en ese sentido, si uno mira el comercial, más allá de ese post en particular, creo que lo logra y con un muy bonito mensaje por lo demás. Claro, porque hoy hablamos de... Hay publicidades que son planetarias. Que a mí, Gabriel, siempre me ha llamado la atención la publicidad de los perfumes, ponte tú. Por ejemplo. Con una estética bien extraña y con mensajes muy, muy herméticos, oníricos, pero que finalmente buscan ir a un público que es definitivamente planetario. Cuando hablamos de publicidad latina, que es lo que está buscando Falabella, claro, también es entendible lo que ha pasado, ¿no? ¿Entendible en qué sentido? O sea, entendible en el sentido de que llama la atención y que pone la necesidad de que hablemos. Sí, que es muy difícil acertarle a toda la cultura, a todos los grupos étnicos, a toda la forma de ser mamá que hay en América Latina, ¿no? Correcto. Y eso justamente es de lo que habla el comercial. No todas las mamás son iguales, pero sí todas hacen lo mejor. Y creo que eso es súper interesante en cuanto a mensaje, porque en definitiva es lo que buscamos poner de manifiesto. Da lo mismo el color de la piel. Una mamá siempre va a ser una mamá. Ahora, Gabriel, si salimos un poco también de lo que pasa con la publicidad, en particular de Falabella y esta controversia, igual hay que decir que la publicidad estos días, sobre todo en la previa del Día de la Madre, como también pasa con el Día de la Niñez, incluso también el Día del Padre, es un bombardeo importante. O sea, se preparan mucho también las marcas y todos los años, me imagino, tratan de modificar, mejorar el mensaje que quieren transmitir a través de la publicidad. Eso también es un desafío, ¿no? Totalmente. Lograr. Porque ya en mi mente, quizás menos creativa que la de los publicistas, ya se ha hecho todo, no se me podría ocurrir. Bueno, justamente cuando uno hace una campaña, cuando uno trata de generar un mensaje para una marca, uno busca tres cosas. En primer lugar, que sea relevante para el público al que uno le va a hablar. En segundo lugar, que se diferencie de lo que está haciendo la competencia o la categoría completa o todo el mundo, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, y que creo que eso es como quizás lo que yo criticaría a lo mejor si tuviera que buscar un punto débil de la campaña de Falabella, que tiene que ver con la consistencia. Porque si Falabella tuviera un historial, ¿no? Como lo hizo Benetton, por ejemplo, en los años 80 con las campañas fotográficas de Oliverio Toscani, de poner temas sobre la palestra, yo diría, wow, una vez más lo hizo, ¿no? Hay que ver cómo sigue a continuación esta campaña, ¿no? Porque estas próximas campañas o los próximos mensajes que haga Falabella a lo largo del tiempo, porque ahí sí voy a decir, acá hay consistencia. Establecieron una posición y siguieron hacia adelante. Y lo otro que creo que también estuvo medio flojo quizás fue tapar los comentarios, porque quizás yo hubiera seguido defendiendo eso, ¿no? Y manifestando y declarando públicamente cuál es la postura que hay detrás de esta imagen, porque nada es casual. Claro, ¿no? Y además, en el fondo, eso generó también ruido, en el sentido de que la marca misma, a través de su cuenta de Instagram, haya eliminado los comentarios. Muchos alcanzamos a leerlos igual de todas formas, claro. pero eliminar los comentarios también genera ruido, porque en el fondo es legítimo expresarse a través de la red social. Aparentemente sí, o sea, es legítimo expresarse, quizá... hay que ver la forma, pero claro, el problema con las redes sociales es que yo puedo decir lo que quiero sin hacerme cargo porque tengo detrás una imagen anónima, ¿no? Claro, bueno. Claro, no voy a tener, por así decirlo, consecuencias. Claro. Ahora, de cualquier manera, hablando de que todos los mensajes son iguales en las campañas del Día de la Madre, esto se sale de las flores, de los bombones, de los desayunos y claramente logra... se robó la película esta semana. Claro. Sí, bueno, hay que considerar además que con la tasa de natalidad que estamos teniendo, Gabriel, esta puede ser una última campaña del Día de la Madre, ¿no? Y qué bueno que lo decís, porque justamente en los estudios sobre crecimiento demográfico, los únicos continentes donde sigue crecimiento fuerte de maternidad es África y algo de Asia. Imagínate. Así o que sea, claro, no está tan errada la campaña, quizás es súper visionaria. Quizás es súper visionario, ¿no? Y también con lo que habíamos hablado y lo hemos comentado acá en el programa, el tema de que en medio de esta crisis de natalidad, hablando de la maternidad justamente para este fin de semana en el Día de la Madre, efectivamente están naciendo también muchos niños hijos de migrantes. Y esa es parte de la realidad quizás del nuevo Chile que vamos a hacer. O sea, es algo que en ese sentido la campaña de Falabella no está tan ajena a una realidad que ya está aquí y que va a ser parte de nuestro futuro, podríamos decir. O sea, en ese sentido Falabella, como marca, dio en el clavo no solo por la polémica, sino por un tema como homogéneo, ¿no? Sí, del nuevo Chile que somos. Que somos, de hecho, ya. Sí, yo hace en el año 96 me vine a vivir a Chile. El otro día hablaba justamente con una persona, en realidad mi mujer hablaba con una persona que no conocíamos y nos dijo, tendrían que haber venido más de ustedes y no de los otros, así mejoran la raza. Y nos quedamos
plop con mi mujer, porque fue como, wow, no conozco a esta señora y está haciendo esta declaración sin ningún tipo de filtro sobre lo que puede llegar a pensar una persona como yo. Evidentemente, por eso creo que esto es un catalizador de cosas más profundas que están pasando como país y de las cuales hay que hacerse cargo. Esto es un aviso publicitario. Esto busca llamar la atención. Instala un tema, pero hay que ver y hay que hablar y hacerse cargo del tema que está instalando, porque hay cosas que están pasando acá como país que de repente no queremos ver. Gabriel, se habla mucho del cambio de la publicidad en torno a la elección de los medios. ¿Dónde estamos publicitando? ¿De qué manera estamos publicitando? Y allí hay un cambio significativo y muy poderoso en los últimos tiempos. Cuando hablamos de la campaña del Día de la Madre, hablamos de uno de los esfuerzos creativos y financieros más grandes dentro del año comercial. ¿Cómo está cambiando la publicidad en términos de a quién queremos llegar y cómo llegamos? Bueno, la publicidad está cambiando fuertemente. La semana pasada tuvimos un mensaje bastante extemporáneo de Mark Zuckerberg diciendo que en poco tiempo más las agencias de publicidad van a ser totalmente innecesarias, y ha despertado y ha levantado todas las alarmas porque obviamente, como todos sabemos, a raíz de la inteligencia artificial existe todo este temor. Nosotros en Jelly, que es la agencia en la que yo estoy trabajando hace varios tiempos y de la cual me asocié, estamos trabajando 100% en contenido digital. Porque eso es donde está la mayor cantidad de personas haciendo, mirando y compartiendo horas por semana. O sea, hay varios estudios que así lo demuestran. Entonces, claro, eso cambia los formatos, cambia los ritmos, cambia las dinámicas. Hoy el comercial es vertical. Hoy el comercial, quizás si querés hablarle a la generación Z, no puede durar más de 7 o 8 segundos porque la capacidad de atención se disipa y te están haciendo un scroll. Entonces necesitas contar una historia, un micro relato de 7 segundos, por ejemplo, ¿no? Si quieres hablarle a esa generación. Si quieres hablarle de otra generación, por supuesto Instagram o Facebook, quizá en generaciones más como la mía, generación X o los boomers, que están muy, muy fuertemente todavía en esos espacios. Mira. Y por supuesto, a mí me encanta porque mis alumnos me dicen, bueno, vamos a usar medios tradicionales como YouTube o Facebook. Y eso me río, porque para mí el medio tradicional es la televisión o la radio, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, así está cambiando la dinámica de la comunicación en los medios. Sí, de todas maneras eso es un cambio importante. Estamos conversando con Gabriel Jefferies, publicista y académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, a raíz de este debate por una campaña de Falabella por el Día de la Madre. En ese sentido también es interesante considerar como los desafíos que tienen en la publicidad hoy en día. No sé, por una parte siento o da la impresión de que es considerada muchas veces una vocación o un trabajo frívolo, que solo busca vender o que solo busca generar contenido para una marca, pero va mucho más allá en cuanto al desarrollo creativo que tienen que tener. O sea, pensar en una publicidad que dure 7 segundos para captar la atención de un público en particular que se aburre rápido o que cambia muy rápido el contenido, es súper desafiante, ¿o no? Sí, súper desafiante. Y yo creo que, o sea, sí, en alguna medida se podría identificar como frívolo, pero hay mucho arte detrás de esto, ¿no? Hay grandes artistas, de hecho. Andy Warhol hizo campaña de publicidad, que es un artista súper reconocido del siglo XX. Pero sí, claramente el desafío tiene que ver en entender lo que cambia y lo que no cambia, ¿no? Porque finalmente cambian los formatos, cambian los segundos, los spans de atención o la cantidad de tiempo que la gente está dispuesta a prestarle atención a un aviso, pero en definitiva lo que no cambia son las buenas historias, las cosas que nos emocionan, las cosas que nos hacen compartir. De repente aparece un aviso como el de una cerveza argentina previo al Mundial de Fútbol, que era 2 minutos y medio, y todo el mundo lo compartió por WhatsApp, porque se conectaba totalmente con la sensación que había, con la emoción que teníamos los argentinos en ese momento. Entonces, sí, hay que estar constantemente entendiendo el sentir de la gente, ¿no? Los insights, que son esos puntos de vista que de repente afloran y que cuando los identificamos la gente dice, wow, la vieron. Claro, llegaron ahí finalmente. Sí, tal cual. Gabriel, me cuesta cada vez más entender la realidad y lo que veo en redes sociales, y lo que veo en la tele, y lo que veo en todas partes a partir de la inteligencia artificial, que permite jugar con todo, permite jugar con la realidad, con los rostros, con un montón de cosas. Me imagino que para la publicidad eso fue un alivio en términos de producción, que hoy día es mucho más barato producir cualquier cosa, pero también en torno a los límites creativos, ¿no? Sí. Bueno, está la gran discusión ahora sobre cómo vamos a usar, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Nos ayuda, nos agiliza un montón de cosas. Yo siempre digo que es como una de las mejores asistentes con las que yo trabajé, porque me resuelve un montón de necesidades de recolectar información. Los chicos hacen bocetos, pero claramente hay algo en el craft
humano, que creo que es lo que sigue teniendo valor y que es lo que vamos a terminar buscando, ¿no? Vos me decís, bueno, ¿qué es la realidad hoy en día? Nadie sabe. Vemos hace un par de días atrás a Donald Trump disfrazado del Papa y haciendo una humorada del Papa y una foto que podría perfectamente parecer real, ¿no? Que se ve muy realista, claro. Que se ve muy realista, ¿no? Entonces, y ahí es donde está la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es la realidad hoy por hoy? Porque está todo siendo bastante cuestionado, ¿no? Y en esa realidad es donde se establecen los desafíos y la necesidad de que las marcas también tengan posturas respecto de lo que piensan, de lo que sienten, de lo que creen y de lo que ven de la sociedad. Por eso es tan interesante y relevante lo que está pasando sobre la campaña que estamos hablando. Y ahora, además, más allá de las campañas publicitarias de marcas, como el caso de Falabella u otras, considerando, claro, que se viene el Día de la Madre, que es un día súper importante para el comercio en general, se nos viene también, Gabriel, campañas políticas. Así es. Donde la publicidad también juega un rol increíble. De hecho, podríamos decir que grandes recuerdos que tenemos de campañas políticas son producto de la publicidad. Por lo pronto, la campaña del no, que fue como un hito en su minuto también en términos de publicidad política. ¿Cómo ves tú también lo que va a pasar este año, considerando lo que decíamos recién, las nuevas audiencias, cómo llegar a cada audiencia? O sea, hay que diversificar el mensaje, ¿no? Sí, totalmente hay que diversificar el mensaje, entenderlo, pero también ser consistentes y coherentes. O sea, Donald Trump ganó su primera campaña con población afroamericana que teóricamente hubiera sido anti-Trump, ¿no es cierto?, apelando a la seguridad y a la posibilidad de que las personas pudieran estar armadas, ¿no?, para defenderse de los ataques del vandalismo, ¿no?, en los barrios. Y eso tiene que ver con un entendimiento profundo, casi que con mira telescópica de quién es tu audiencia en eso. Sé que está surgiendo cada vez más fuerte el tema de la inteligencia de datos que nos permite entender a dónde se mueven, en qué transportes están, digamos, las poblaciones que son clave para moverte una elección. Y eso es importante también considerando, claro, que ahí tiene que haber una mente creativa importante que transmita mensajes como los de la política, que hoy en día además está muy desprestigiada. O sea, como publicista me imagino que eso es un desafío tremendo cuando te dicen, quiero que me ayudes con mi campaña publicitaria para una elección. Sí. Sí, es creativa y estratégica también, porque tenés que manejar, esto es como un ajedrez, finalmente, ¿no? Tenés que saber muy muy bien dónde pones las fichas, dónde las movés, a qué segmento le decís qué tipo de mensajes para que resuenen. Gabriel, cuando hablamos de esto, hablamos de cómo nos percibimos los chilenos y cómo creemos que somos los chilenos. Cuando te preguntan qué es lo chileno, ¿tú con qué lo asocias inmediatamente? Qué buena pregunta. Muy completo. A mí me decís Chile y lo primero que pienso, el 18 de septiembre. O sea, para mí la fiesta patria es como lo que representa lo lindo de la chilenidad y me encanta todo lo que pasa alrededor de eso. De hecho, el otro día comía pebre y decía, como pebre y me acuerdo del 18. Por supuesto. Esa sí que es una campaña entretenida de hacer, me imagino, las del 18. Totalmente. Pero hay otros elementos icónicos de Chile que están muy, muy fuertes, más allá de los símbolos patrios, ¿no? La piscola, por ejemplo. En las generaciones nuevas, ¿no? La piscola creo que es el único país en el mundo donde el pisco se toma de esa forma. Y es casi que un trago nacional. O sea, sí, a estas alturas. Sí. Podríamos decir que sí. Ahora, es importante también considerar que, claro, hay una identidad chilena que está cambiando. Y por eso yo te preguntaba antes, Gabriel, la dificultad que puede tener muchas veces para la publicidad abarcar esos cambios. Porque para el 18 la campaña, por así decirlo, es más entretenida y más fácil, porque es algo que nos une. Sí. Pero deben haber otras campañas que deben ser más difíciles de lograr, como le está pasando, por ejemplo, o sea, no difícil, porque Falabella en este sentido salió, por así decirlo, ganando, porque por lo menos estamos hablando de la campaña. No creo, no sé cómo lo ves tú, que las personas que se hayan, comillas, molestado con esta campaña no vayan a ir a Falabella. Totalmente. No, eso no pasa, ¿cierto? Totalmente. No funciona tan así. La gente, obviamente que posiblemente hay un porcentaje mínimo de personas que son más conservadores que efectivamente van a decir, yo no voy más a Falabella, pero hasta que venga una buena oferta o una buena campaña de 2x1 y se van a olvidar. Y como diría Groucho Marx, estos son mis principios, pero también tengo estos otros que buscan el bolsillo. Entonces no creo que vaya a afectar para nada los resultados económicos de Falabella, al contrario. O sea, siento que ayuda a la recordación y, insisto, esta va a ser la campaña más recordada del Día de la Madre, por lo menos del año 2025. Sí, a la otra ponen a las mamás con piscola y estamos todos al otro lado, digamos, independientemente del look. O sea, bueno, que no, dicho sea de paso. Claro, ¿no? Y hacer una campaña así de disruptiva funciona. Fantástico, o sea, hay muchas películas. Aldo, mira, podrías hacer eso, vendes la idea.
Sí, además hay una película de dueñas de casas que se rebelan y que arman un escándalo y van a una fiesta. ¿Y por qué no? Si las mamás también son seres humanos. Hay una campaña en Argentina que se llamaba Mamá Luchetti, que para poder mostrar insights reales de mamás que estaban cansadas de escuchar a los hijos y tal, no las podían mostrar con personas reales. Entonces hicieron monitos animados. Y fue un ícono, porque, o sea, fue un éxito tremendo porque la gente se identificaba mucho con eso, ¿no? ¿Qué mamá no se cansa a veces? Sí, Gabriel, pucha, ayúdame. ¿Qué se puede regalar para el Día de la Madre que sea más o menos acertado para los tiempos que corren? Porque no podían andar regalando cuestiones que ya... Chao los electrodomésticos, ¿no? Chao, claro, chao la juguera, ponte tú. Puedes regalarle, por ejemplo, hablando de mamás que están cansadas y si querés que tengan un poco de wellness, un curso de pilates, por ejemplo, una suscripción a pilates o un masaje, ¿no? Un día de spa, ¿no? Ese tipo de cosas están bastante buenos. También puedes cocinarle vos. Prepararle, no sé, que todo el día la atiendas como una reina y que no haga absolutamente nada. Que no haga nada. Que no tenga que lavar los platos, que no tenga que retirar la mesa, que no tenga que cocinar, todo eso, ¿no? Sí. Pienso en sala de aromática, pero el gasto de agua es terrible. Sales, vi un par de... No, pero no es tanto. No Aldo. Yo creo que se uno gasta más con la ducha- inteligencia artificial. Ponele. Sí, no, y se gasta más duchándose, por lo pronto. 4 tinas, ¿sabéis lo que sale, no? ¿Pero por qué 4? Porque regaláis el frasco, ¿no? Ah. No, claro, no para un solo uso. Está bien, está bien. Pero igual la tina la va a usar tarde o temprano. Sí, por supuesto. Oye, es interesante este debate cuando se acercan fechas como el Día de la Madre y en este caso en particular Falabella nos dio, por así decirlo, el puntapié para hablar de cómo también la publicidad nos genera esos ruidos, nos genera esas discusiones y cómo por lo menos logra la marca, al menos en eso, y quizás no lo ven como algo positivo desde la marca, pero logran que estemos hablando de ellos, en este caso. Y para terminar, simplemente recordar una campaña icónica de los años 80, la de T-Club. Chile es mucho más diverso de lo que... ¿Ven? lo Ahí decimos. está. La mesa larga. Exactamente. La mesa T-Club. de aymaras, mapuche, gente del sur, alemanes, españoles, un poco de todo. Eso Mira, es Chile. y no generó ruido en ese minuto, parece. Para nada. Estamos quizás más aguja con el tema. Puede ¿Qué ser. será? ¿Qué será? Bueno, Gabriel, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en Gracias País por ADN. tenernos y saludos a todas las mamás este domingo, especialmente a la mía y a la madre de mis hijos. Ah, pero por supuesto. Ahí Aldo te puede también ayudar con las ideas de... Sí, ahí te voy a preguntar, Aldo. Así, con ideas, ¿no? Es que a él se le ocurren cosas curiosas como lo de las sales y los baños de tina y esas cosas. Gracias, Gabriel. Muchas gracias, Piedad. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes comentar